El 26 de diciembre de 1900, el Hesperus llegó a Eilean Mor para relevar a 3 fareros. Nadie respondió. Joseph Moore entró en el faro. Los 3 hombres habían desaparecido. El informe oficial dejó una explicación posible. La leyenda convertiría sus silencios en nuevas pistas. Pero aquella mañana, desde la cubierta del buque, lo primero que se percibió fue una ausencia. La bandera que normalmente anunciaba la llegada del relevo no ondeaba sobre la estación. Tampoco se veía a nadie preparando el desembarco. El capitán Harvey hizo sonar la sirena del Hesperus y ordenó lanzar un cohete de señal. El estruendo llegó hasta los acantilados, pero ningún hombre apareció en tierra. Joseph Moore debía incorporarse al turno. Descendió a una embarcación, alcanzó la isla y emprendió el sendero que ascendía hacia el faro. Había llegado esperando encontrarse con sus compañeros y recibir de ellos la estación. En cambio, al recorrer el edificio, no encontró a ninguno. Los ausentes eran James Ducat, farero principal y responsable de Eilean Mor, Thomas Marshall, segundo asistente, y Donald MacArthur, que sustituía a William Ross durante una baja por enfermedad. Los 3 conocían el trabajo de los faros y los riesgos de una isla abierta al Atlántico. Su ausencia simultánea no encajaba con una simple demora. Moore bajó de nuevo hasta el embarcadero y comunicó el hallazgo. El contramaestre MacDonald y los marineros Lamont y Campbell se ofrecieron para acompañarlo. Mientras el Hesperus permanecía frente a la costa, los 4 regresaron a la estación y comenzaron una búsqueda que se extendería por los edificios y la isla. La visita rutinaria había cambiado por completo. Las provisiones y el relevo dejaron de ser la prioridad. Había que mantener la luz en funcionamiento y averiguar cuándo se había roto la disciplina diaria de la estación. Para acercarse a ese momento, los investigadores tendrían que retroceder 11 días, hasta las últimas tareas anotadas por los propios fareros. Para reconstruir esos 11 días, había que volver al lugar donde la rutina aún había dejado huellas. Las Islas Flannan se encuentran a unos 34 kilómetros al oeste de la isla de Lewis, en las Hébridas exteriores. Eilean Mor es la mayor del grupo. Cuando Ducat, Marshall y MacArthur desaparecieron, el faro llevaba poco más de un año en servicio. Cada jornada comenzaba con tareas concretas: retirar residuos de la lámpara, limpiar las lentes, comprobar el mecanismo de rotación y llenar los depósitos de aceite. También debían ordenar las habitaciones, revisar el equipo exterior y repartirse los turnos nocturnos, para que la luz nunca quedara desatendida. Ducat no era un recién llegado. Acumulaba más de 20 años en el servicio de faros y tenía a su cargo la estación. Marshall, antiguo marinero, aportaba experiencia en el mar y trabajaba como segundo asistente. MacArthur cubría temporalmente el puesto de William Ross, ausente por enfermedad. La limpieza de una lente, el nivel del aceite o una hora anotada podían demostrar que los hombres seguían trabajando en un momento determinado. La última entrada escrita directamente en el diario correspondía al 13 de diciembre. La información del día 14 y de la mañana del 15 había quedado apuntada en una pizarra, a la espera de ser trasladada después al libro. Allí figuraban el tiempo, la temperatura y la hora a la que se había apagado la luz tras el turno nocturno. No había confesiones inquietantes ni referencias a llantos, oraciones o fenómenos inexplicables, solo datos de trabajo que indicaban que las labores de la mañana habían terminado con normalidad. Después de esa anotación, la pizarra guardó silencio. Esa misma noche, el Archtor navegó cerca de las islas rumbo a Leith. Hacia la medianoche, su tripulación no vio la luz de Eilean Mor. Entre la última tarea registrada y aquella oscuridad, quedaba encerrado el momento de la desaparición. 11 días después,
Aquella oscuridad seguía sin explicación cuando Moore volvió a recorrer la estación con MacDonald, Lamont y Campbell. La verja y las puertas exteriores estaban cerradas. Al alcanzar la vivienda, encontraron abierta la puerta de la cocina. Dentro, el hogar no mostraba señales de haber sido encendido durante varios días. La búsqueda ascendió hasta la torre. La lámpara estaba limpia y preparada para funcionar. Los depósitos de aceite permanecían llenos y el mecanismo no mostraba una avería evidente. En la cocina, los utensilios y la vajilla estaban ordenados. En los dormitorios, las camas estaban vacías. Los relojes estaban detenidos, aunque nadie podía establecer cuándo ni por qué se habían parado. Su quietud no señalaba una hora ni demostraba que los hombres hubieran salido de manera repentina. La ropa ofrecía una diferencia más reveladora. Faltaban las botas de mar y la prenda impermeable de Ducat, así como las botas y los encerados de Marshall. El abrigo que MacArthur utilizaba habitualmente continuaba dentro. Podía haber salido deprisa, quizá para auxiliar a sus compañeros, pero ningún registro confirmaba esa secuencia. Los hombres abandonaron el edificio y descendieron hacia el desembarcadero oriental. Allí, las cuerdas y los aparejos seguían guardados en su lugar. Después, cruzaron la isla hasta el lado occidental. La caja destinada a guardar cabos había desaparecido. Varias cuerdas estaban dispersas entre las grietas. Las barandillas de hierro se encontraban dobladas y el salvavidas había sido arrancado. Más arriba, una roca pesada aparecía desplazada. Dentro, la estación esperaba a sus trabajadores. Fuera, el mar había dejado señales de una fuerza extraordinaria. Moore, MacDonald, Lamont y Campbell pusieron nuevamente en funcionamiento el faro aquella noche. Al día siguiente, continuaron registrando a Eileen Moore, recorriendo el terreno y observando la costa. No encontraron a los fareros, ningún cuerpo, una nota explicativa, ni una persona que hubiera presenciado su salida. Los objetos indicaban que algo había ocurrido en el oeste, pero no permitían ordenar los hechos. El 29 de diciembre, Robert Muirhead llegó a la isla para examinar personalmente aquella contradicción. Muirhead no llegó a Island Moor como un funcionario ajeno a los desaparecidos. Conocía a Ducat y Marshall desde hacía años y también había tratado a MacArthur. El 7 de diciembre había visitado la estación. Fue uno de los últimos responsables del servicio en verlos antes de que se perdiera todo contacto. El 29 de diciembre recorrió las dependencias, comprobó la ropa conservada y descendió al oeste. Allí observó la caja desaparecida, los cabos dispersos, las barandillas deformadas, el salvavidas arrancado y la roca movida. Un vendaval podía desplazar objetos ligeros, pero aquel conjunto, situado en puntos elevados, señalaba también el impacto del mar. En su informe fechado el 8 de enero de 1901, Muirhead presentó la conclusión más probable para el Northern Lighthouse Board. Los 3 fareros habrían bajado para asegurar la caja de cuerdas o proteger algún aparejo. Una ola de tamaño excepcional los habría sorprendido cerca de la plataforma. La ropa ausente de Ducat y Marshall indicaba que habían salido preparados para trabajar. El abrigo dejado por MacArthur sugería una salida más apresurada. Los daños concentrados en el oeste marcaban el destino, y el hierro doblado junto al salvavidas arrancado mostraba la fuerza que actuó allí. Pero el informe no podía ordenar los minutos decisivos. Una gran ola explicaba la violencia de la costa. No demostraba por qué 3 fareros experimentados habían abandonado al mismo tiempo una estación que debía seguir atendida. Ninguna anotación indicaba quién salió primero. Una secuencia posible es que Ducat y Marshall bajaran para revisar el equipo. MacArthur pudo advertir una emergencia y correr tras ellos sin ponerse el abrigo. Una caída,
un intento de ayuda o una segunda ola encajarían con algunos indicios, pero ninguno de esos pasos quedó registrado. Las teorías sobre una pelea, un asesinato, una fuga voluntaria, espías, criaturas marinas o una intervención sobrenatural aparecieron después. No contaban con testigos, documentos, ni huellas físicas comparables a las del desembarcadero occidental. La explicación oficial era posible, no era completa. Ese límite dejó espacio para que la ausencia cambiara de forma. En 1912, Wilfrid Wilson Gibson publicó Flannan Isle, un poema que imaginaba la llegada al faro mediante una puerta entreabierta, una comida sin tocar y una silla volcada. La escena era eficaz porque convertía el silencio en una interrupción visible, pero aquellos objetos no procedían de la investigación de 1900. Los informes contemporáneos describían la cocina ordenada y la vajilla limpia. No registraban una cena abandonada ni una silla derribada. Con el tiempo, la imagen literaria empezó a repetirse, como si Moore la hubiera encontrado realmente. Algo similar ocurrió con las supuestas páginas del diario. En versiones posteriores, uno de los fareros lloraba, otro rezaba, y una tormenta inexplicable llenaba de miedo la estación. Esas frases no aparecen en los documentos conservados. Los registros disponibles contienen mediciones rutinarias, anotaciones de trabajo, la carta de Joseph Moore, el telegrama del capitán Harvey y el informe de Robert Muirhead. El Northern Lighthouse Board ha señalado que no conserva el diario original en su archivo. Esa ausencia limita lo que hoy puede verificarse, pero no transforma una frase creada décadas después en el testimonio de un hombre desaparecido. La diferencia entre archivo y leyenda permanece intacta. Después de cerrar la investigación, Muirhead visitó a las viudas de Ducat y MacArthur. James Ducat dejó esposa y 4 hijos. Donald MacArthur también dejó una familia, y Thomas Marshall desapareció junto a ellos mientras cumplía su servicio. Para sus allegados, no existió una última conversación comprobable, ni una secuencia definitiva. La verdadera oscuridad de Flannan quedó concentrada en una tarde sin testigos. ¿Qué crees que ocurrió realmente en Flannan? ¿Una ola inesperada, un accidente en cadena o algo que los documentos no consiguieron registrar? Te leo en los comentarios. Y si te interesan las historias donde los archivos contradicen a la leyenda, suscríbete a Harper Vance. La luz de Flannan volvió a encenderse. Sus 3 guardianes nunca regresaron.